مدد يا سيدي مدد. دستور بران شيخ عبدالله الفيصل الثاني. دستور يا مولانا شيخ ناسي ناديل الخرقاني. دستور يا مولانا شيخ محمد عديل النشبندي الرباني. دستور. Assalamu alaikum, bienvenidos. Muy bienvenidos. Mashallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hay un cuento que Maulana Shah Nassim contaba sobre Ahmed al-Bedawiya, de la escuela Bedawiya, una de las 40 tarikats. Ahmed era un hombre muy piadoso, Ahmed al-Bedawi. Tenía un gran conocimiento del Corán y no tenía maestro. Así fue construyendo un camino. Era un hombre puro, limpio, decente, honesto, con un ego muy grande. Allah subhanahu wa ta'ala un día le mandó al Kutub de la época. Kutub es el sostén espiritual de la época. El sostén espiritual de esta época para nuestro planeta es Maulana Sheikh Mehmet Adil al-Nashbandi al-Rabbani, larga vida y buena salud. Amén. Nuestro maestro. Para todos. Esto no se trata de musulmanes. Sostén espiritual de la época. Todos. Por eso, cuando Maulana camina por la calle, judíos, cristianos, los que no creen, los adoradores de otras cosas, todos vienen a querer saludarlo, hablar con él un segundo, darle la mano, mirarlo, que los mire. No saben por qué lo hacen, pero lo hacen. El Kutub de la época recibe a través de la bendición del santo profeta Muhammad, de Allah subhanahu wa ta'ala, las llaves de los corazones. Porque los corazones llevan llave. Y llevan llave porque es demasiado fácil quitar las cosas de los corazones para los diablos, como decía Maulana. Entonces, tiene llave. Pero además tiene llave porque lo que cuesta para el hombre siempre es más deseado. Cuanto más difícil es abrir, conseguir llave, llegar, más debe valer. Adentro puede haber un maní. ¿Pero qué maní? Subhanallah. Así que el Kutub de la época vino y se le paró adelante a Ahmed al-Bedawi y le dijo: oh Ahmed, vengo a que me pidas tu llave. Y Ahmed al-Bedawi le dijo: oh Kutub, no te necesito para nada. Yo soy sirviente de mi Señor y Él me va a dar la llave. Y el Kutub, con mucho adab, como tienen todos los Kutub, le dijo: como tú quieras. Y se fue. La vida de Ahmed continuó y un día su piadosidad, su forma de vida lo lleva frente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces la inmensa alegría de Ahmed por estar frente al Supremo Señor. Y le dice: vengo a buscar mi llave. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dice: oh Ahmed, yo no la tengo. Hay una sola llave y se la doy al Kutub de la época. Tienes que buscarlo a él y pedírsela. Y vuelve. Ahmed se fue muy contento de esta reunión. Porque si bien no tenía la llave, Allah no le dijo: vete y no vuelvas, como le dijo a Shaitán. Le dijo: búscala y vuelve. Alhamdulillah. Y comenzó una larga caminata en la tierra buscando al Kutub. Preguntaba en bazares, en tequias, en mezquitas. Lo buscaba en las esquinas. Y ya un día, al borde de la desesperación, lo tocan de atrás.
Y era el Kutub, o Ahmed. Oh, maestro, si te he estado buscando y si no te he visto nunca, hace tiempo que te busco. Si siempre estuve a tus espaldas, cuidándote. Dice, vengo a buscar mi llave. Bien, te será entregada en tiempo y forma. Ahora vete. Y Ahmed se fue. Se fue porque ya había entendido cómo era esto. Y se fue, y el Kutub, con el poder espiritual de un maestro, que un maestro puede darte todo o quitarte todo, sobre todo puede quitarte todo lo que no es tuyo, le vació la cabeza. No le quedó nada a Ahmed. No podía ni contestar el Salam Aleikum, ni podía decir la Fátiha. Perdió todo. Y así andaba por el mundo. Y el ego lo empezó a cicatear. Oh, tonto, como dicen mis hijos, de más cuál es más, estúpido. Oh, estúpido. Tenías todo y lo has perdido todo por seguir a este ignorante de Kutub. Oh, idiota. Y Ahmed nunca lo escuchó. Pasó un tiempo y el Kutub volvió. Cuando se vio que no iba a escuchar a su ego, volvió y le dio la llave para que abriera el tesoro de su corazón. Y entonces todo volvió a él, porque nadie le puede quitarlo del tesoro. Te pueden sacar todo lo que tenés en la cabeza, pero no lo que está puesto en el corazón. Los maestros espirituales, los Kutub, un maestro espiritual poderoso, te cuidan y eligen la mejor medicina, como muchas veces la gente tiene un accidente en la ruta, por ejemplo, y está tan lastimado que los médicos, cuando llegan al hospital, lo duermen. Y trabajan en el cuerpo, y a veces lo duermen mucho tiempo, se llama coma inducido. ¿Por qué hacen esto los médicos? Porque saben que la mejor forma de tratar a ese paciente es aislándolo de él mismo. Y esto los maestros lo hacen y lo saben mucho, y lo utilizan, muchísimo. Colocan a sus discípulos como médicos que lo son, en esta situación, en un coma inducido, para alejarlos de él mismo, para que no se dañen a sí mismos. Siempre queda una batalla que dar, donde se ve la estirpe, el cuño, la fortaleza, lo que tiene adentro, decimos. Alhamdulillah. Maulana Shah Mehmed es del calibre de estos maestros. Por eso es muy importante que la gente entienda que debemos estar listos para pedirle la llave, porque sin esa llave no hay forma de llegar a nada. Por eso los que saben esto dicen que cuando uno tiene un maestro de este calibre no tiene que escuchar ni ver a más nadie, porque este es el maestro que sabe todo, completamente todo, sobre nosotros, sobre lo que ocurre, sobre la mejor medicina, sobre todo. Y si uno sigue a un maestro de esta categoría, y lo sigue con todo su ser, con toda su esencia, con todo su tiempo, con toda su vida, colocando esto adelante de todo lo demás, recibe el premio del tesoro, más tarde o más temprano, y recibe la atención adecuada a la medicina que necesita. Pero si uno cree que puede, no, pero esto mejor no se lo digo porque él lo sabe igual. Por eso le digo, lo importante es qué hay adentro de uno. Esto, Maulana disfrutaba mucho este cuento siempre. Y viene a cuento con esto que estamos hablando ayer, o que estábamos hablando ayer. Las ovejas no pueden cuidar ovejas por una razón que ayer no dije además, y que es fundamental. Las ovejas no pueden cuidar ovejas porque se cuidan a sí mismas. Las ovejas se cuidan a sí mismas a veces. A veces son tan estúpidas que se meten en problemas graves, en situaciones graves. Yo sirvo al pastor principal, trabajo para él. Él cree que yo sirvo para pastor y te colocan de pastorcito allí. Pero hay algo que conozco que son las ovejas porque somos ovejeros,
Criamos ovejas de verdad, las que hacen meh, las de la lana. Y entonces sabemos realmente de qué estamos hablando con el tema de las ovejas. No se las puede dejar solas. No se las puede hacer esto, aquello, lo otro. Porque se dañan mal. Hay que cuidarlas. Y lo importante es que una oveja no puede cuidar ovejas porque solamente se cuidan a sí mismas. No tiene la capacidad de cuidar a otros. Solo el pastor tiene la capacidad de cuidar a otros. Ciertas razas de ovejas ni siquiera pueden cuidar a sus hijos. Se paran, las merino, por ejemplo. Los pierden en el campo. La Scottish Blackface, esa es otra cosa. Cuida a sus hijos de otra forma. No hay nada que hacerle. Cuando una oveja quiere perderse, podemos estar muy atentos, la podemos cuidar, pero se pierde. Debemos estar muy atentos a esto de la llave y a entender de qué lado viene el poder, realmente de qué lado viene el poder. Tenemos un maestro realmente poderoso y maravilloso, y que tiene las llaves allí, no las oculta, no la va a hacer muy difícil, pero tampoco le vamos a dar la llave a alguien para que la pierda, no tiene sentido. Entonces, esto es importante, porque teniendo este maestro, no hay que seguir a más nadie que a él, aceptar sus indicaciones y sus sugerencias, y no dejarse convencer por nadie con piel de oveja que quiera hacerse el pastor. Por nadie. Solamente hay que seguir al único pastor, que es Maulana Sheikh Ahmed. Él elige lo mejor para un lugar, para un país, para un continente, para una persona, para alguien que todavía no nació y para alguien que está cerca de la muerte. Seguirlo a él. No hay otra. Esa es la cuestión central. Alá nos conserve la guía, la obediencia, Amén. la aceptación. Amén. Alá nos conserve la paciencia para seguir siendo ovejeros, pastores de ovejas, cuidando Amén. a las ovejas de otro. Eso fue lo que me dijo Sheikh Bahauddin en la mesa, como les decía ayer. Dijo, lo importante además de esto es que nosotros somos ovejeros de ovejas que no son nuestras. No elegimos cuándo carnearlas, no elegimos nada. Simplemente debemos cuidarlas para otro, bajo nuestra responsabilidad. Y les cuento algo terrible. Nos asignan cierta cantidad de ovejas a los pastores, a los que realmente trabajamos de pastores, y debemos cuidarlas. O debemos hacer todo el esfuerzo. No podemos, nadie nos va a pedir cuentas por algo que ellas hicieron y nosotros no pudimos impedir. Nadie nos va a pedir cuentas por eso. Pero debemos ser conscientes que cada oveja del rebaño nos van a rendir cuentas, porque cuando un pastor sale con 100 ovejas, 150 ovejas, debe volver con esa misma cantidad. Y si no, debe decirle al patrón qué pasó con su oveja. Mirá, se despeñó. Intenté por todas las formas, pero a veces hay que salvar 100 ovejas para perder una. O me puse a rascarme el ombligo, a sacarme la pelusa y el lobo vino y me comió la oveja. Pero debemos rendir cuentas por cada una de las ovejas. Si hicimos lo posible y la oveja igual se perdió, no somos responsables. Pero cuidado, que cada ovejita lleva un papelito con el nombre del pastor. Cuidado, como estos chips modernos, bien, igual. Very, very careful, decía Maulana. Wamina la Taufik, Biurmati Habibi, Biurmati Al-Fatiha. Bienvenidos a todos. Alemania, ¿qué parte?